Hola, un cordial saludo en este jueves, día 18 de julio de este año 2024. Ya el verano va avanzando. Yo espero que este cambio de ritmo que siempre tenemos en la época estival sea también un cambio de ritmo para bien, para acercarnos al Señor. Quisiera leer y meditar brevemente en el Salmo 40 y versículo 5, que dice así: Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciase y hablase de ellos, no pueden ser enumerados. Repito, Salmo 40, versículo 5. Me gusta mucho esta expresión que dice, has aumentado. Pienso en la imagen de un grifo que se abre y ese grifo no solamente no baja de caudal, sino que aumenta, que cada vez sale con más fuerza, más cantidad, más chorro. Por así decir, el grifo de las bendiciones de Dios no se corta. Cada día tiene más poder, es más caudaloso, como digo. Dios hace así con nosotros porque nos ama. Recordamos, como dice Primera de Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Dios está tremendamente enamorado del ser humano y por eso envió al Salvador, a su Hijo Jesucristo. Dios no solamente nos bendice, sino que, como expresa, tus pensamientos para con nosotros tampoco es posible contarlos. Dios no solamente nos bendice, sino que tiene pensamientos para nosotros. Pensamientos que, como nos recuerda el profeta Isaías, no son los pensamientos de Dios. Dice el Señor en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Qué bendición es que Dios hoy está pensando en ti. Dios hoy está pensando en mí. Y por eso podemos acogernos a tantas y tantas promesas como aquellas del Salmo 27, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. O como dice otro texto también muy conocido, este Dios nuestro nos guiará incluso más allá de la muerte. Y dice el salmista que cuando veo las maravillas de Dios, cuando veo los pensamientos de Dios para mi vida, no los puedo contar. Son bendiciones incontables. Y eso nos tiene que llevar, o nos debe llevar, digamos así, debería ser lo lógico que tuviésemos una actitud de gratitud a Dios. Dentro de un instante compartiremos los temas de oración. Hoy hablaremos propondremos dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por la salud, dar gracias a Dios por poder orar, dar gracias a Dios porque tenemos vivienda, aunque quizá no sea un palacio, dar gracias a Dios, en definitiva, por la persona de Cristo. Damos gracias a Dios porque no somos el deseo de nuestros padres. Muchos hemos tenido la bendición de que nuestros padres deseaban tener un hijo. Algunos han nacido quizá por circunstancias que no vamos a entrar en detalle, quizá no tan agradables, pero no somos el deseo de nadie, no somos un accidente. Somos el fruto del pensamiento de Dios. Tu vida y mi vida nos la ha dado Dios, porque al fin y al cabo, Dios es el que da y el que quita la vida. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por la salud. Yo tengo que tomar a veces un broncodilatador, pero aún así puedo darle gracias a Dios porque tengo salud, porque hay otros que tienen que ir con una máquina, y por eso puedo dar gracias a Dios y pedirle que me enseñe a administrar mi salud. Si tienes dudas de lo que estoy diciendo, acércate simplemente por un hospital. Paso con mucha frecuencia delante de un ambulatorio, en la zona donde toman las muestras de sangre, y a mí me llama la atención. Hay muchas mañanas que paso por allí y veo que hay 35 o 40 personas. Y a veces yo voy quejándome de que a lo mejor no he tenido una buena noche o lo que sea, y tengo que decir gracias, Señor, por la salud, aún gracias por tener que tomar cosas como esta o la medicina que sea.
incluso de niño cuando nos pinchaban y todo aquello, ¿no? Tú estás más sano de lo que te imaginas. Yo estoy más sano de lo que me puedo imaginar. Y por eso no tengo palabras suficientes de gratitud a Dios. Y hoy tengo que darle gracias, Señor, por la salud que tengo. Porque tu pensamiento para mí es un pensamiento de bendición. No puedo enumerar todo lo que me bendices. Darle gracias por la oración. La oración no es un invento religioso. No es, ni siquiera fue, digamos, el trabajo o algo que descubrieran los seres humanos. Fue algo que Dios creó para que estemos en contacto con Él. La oración no es un invento. La oración es una creación de Dios. Damos gracias también por la vivienda. Quizá no vivas en un palacio, pero cuántas personas viven sin techo. ¿Cuántas personas viven que no tienen dónde dormir? Cerca de ese sitio donde digo que encuentro a la gente haciendo cola para el ambulatorio, hay un muchacho que malvive en el portal de lo que un día fue una oficina bancaria. Qué paradoja, lo que un día fue una oficina bancaria hoy es síntoma de evidencia de miseria. Y no tengo por menos que dar gracias a Dios por la casa donde vivo, aunque a veces los vecinos hagan ruido, pero al fin y al cabo somos seres humanos. Pero sobre todo creo que hoy es tiempo para darle gracias a Dios por la persona de Cristo. Porque Cristo murió por ti y por mí. Hoy podemos darle gracias. Desde luego, como decía el salmista, si me pongo a anunciar y a hablar de ellos, no termino. Y un servidor debe concluir esta reflexión. Pero no por eso terminamos de dar gracias a Dios. El jueves pasado compartía en este momento, en este tiempo, el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy quisiera brevemente meditar en algunas cosas del versículo 2, el versículo siguiente. Así pues, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El salmo que leíamos el jueves pasado, terminaba la última frase: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el resto del salmo, por así decir, es la exposición de lo que es que nada nos falte. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una de las cosas que define nuestra sociedad moderna, quizá después de la revolución industrial en el siglo XVIII-XIX, es que vivimos en la sociedad del estrés. Todo el mundo está estresado. Es curioso cómo la venta y el consumo de ansiolíticos crece
exponencialmente cada cierto tiempo. Cada año prácticamente sube el consumo. ¿Por qué? Porque vivimos estresados, estamos presionados por muchas cosas. La sociedad cambia a un ritmo tan vertiginoso que a veces lo que hoy nos parece novedad, mañana no solamente es historia, sino que incluso pasado mañana es prehistoria. Y vivimos tensiones. Pero David, el salmista, dice: el Señor me hará descansar en lugares de delicados pastos. Lejos de ser una imagen bucólica, una imagen poética, si queremos decir, lo que David está diciéndonos es: Dios provee para mis tiempos de estrés, para mis tiempos de tensión. Hemos tenido hace unos instantes un tiempo de oración, hemos dado gracias a Dios por una serie de cosas. Y orar es una cosa que nos lleva a estar precisamente en ese lugar de delicado pasto. Porque la oración sincera, honesta, hecha a Dios de corazón a corazón, es la que nos acerca a su presencia. Estar en los pastos de Dios significa alimentarnos de Él. Los pastos de Dios tienen que ver con mi lectura de la Biblia. Los pastos tienen que ver con mi vida de discipulado del Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo acudo a leer la palabra de Dios, cuando yo acudo a meditar, cuando yo acudo a orar, debo hacerlo con tranquilidad. Por así decir, haciendo un stop en la vida, parando todo, para que Dios llene mi vida en ese momento. Desde luego, Dios nos hace descansar, aunque todo alrededor esté patas arriba. Recordamos cuando Jesús está en medio del mar con los discípulos y se levantó una tormenta, pero vamos, una dana, diríamos hoy, seguramente. Y en pocos minutos la tranquilidad que tenían de estar en el mar, la tranquilidad se vuelve, no voy a decir en problema, se vuelve en un caos. Donde antes había paz, ahora hay caos. Pero es curioso, porque todos estaban allí, madre mía, que no podían moverse. Y sin embargo, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba durmiendo. Por eso ellos claman: sálvanos, que perecemos. Ya no les quedaba otra oportunidad. Y eso me recuerda que si yo clamo a Dios de corazón, aunque todo el mar a mi alrededor esté patas arriba, Dios da calma a nuestra vida. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y qué bendición es poder sentir la paz de Dios cuando todo a nuestro alrededor da vueltas. He vivido situaciones, recuerdo un viaje en avión hace unos años, donde sinceramente yo pensé que nos íbamos. Pensé que el viaje fue tremendo. La gente maldiciendo, la gente blasfemando, y yo con una paz enorme. Y alguien me dijo: ¿usted no tiene miedo? Dije: no, no me gusta lo que estamos viviendo, pero miedo no tengo. Y casi me miró, yo no sé si pensó que estaba viendo un espectro en mí, ¿no? Qué bueno es que Dios nos da paz, sean cuales sean las circunstancias. Y cuando yo estaba viviendo ese momento, esas turbulencias en el viaje, recuerdo que pensaba: bueno, si no salgo de esta, a ver cómo le dicen a Marisa, a mi esposa, que me he ido. Pero Dios nos da esa paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos sentir paz en medio de las tormentas. ¿Estás alimentándote hoy? ¿Estás descansando? David, en un momento de crisis, David en un momento en el cual su hijo Absalón quería cortarle el cuello, el hijo Absalón había hecho un golpe de estado y estaba buscando a David para
matarlo, dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. Yo no sé si cuando tienes un problema te cuesta dormir. A mí muchas veces me cuesta dormir. Cuando a lo mejor tienes una inquietud o tienes una situación. Cuando a lo mejor estás expectativo por algo que va a suceder, quizá una operación, quizá una reunión que tienes, lo que quieras. Y David dice: bueno, mira, eso os pasa a vosotros, pero yo me acosté y dormí. Y desperté porque el Señor me sustentaba, porque el Señor me hace estar en delicados pastos. Y dice después: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí es una alegoría, es una figura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El agua del Espíritu de Dios, el agua de su presencia, el agua de bendición. Es muy interesante, aguas de reposo frente a aguas que están moviéndose. Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento, como decía, y que nos hace estar tranquilos. El Espíritu Santo obra en nosotros, aunque a veces no lo podamos entender, no lo podamos comprender. Pero Dios está actuando en nuestras vidas. Y junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. No puede haber bendición en nuestra vida si no hay obediencia a Dios. A mí me gustaría muchas veces hacer lo que me da la gana. Pero si quiero ser bendecido por Dios, tengo que obedecerle. Recordamos, como dice el profeta, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Es tremendo esto, ¿eh? Y cuando vemos que el Señor tiene tantas cosas para darnos, pero solamente demanda de nosotros que seamos humildes, nos humillemos delante de Él, que nos dejemos pastorear por Él. A veces decimos, yo creo en Dios a mi manera. Eso no es dejarnos pastorear. O yo creo en Dios como siempre he creído. Bueno, sí, está bien, pero mal asunto. Porque no se trata de como siempre he creído, sino que mi fe tiene que aumentar. Mi fe tiene que aumentar, porque si, como hemos compartido antes en los temas de oración y la reflexión inicial, si realmente amo a Dios, cada día me enamoro más de Él, le doy cada día más gracias a Él por todo. Creo que en este mundo de tantos individualismos, de tantos yoísmos, de egoísmo, es necesario que nos examinemos delante de Dios, porque ciertamente Dios quiere que estemos junto a aguas de reposo. ¿Por qué hay conflictos en mi vida? ¿No será porque quizá no me dejo pastorear por el Señor? ¿No será que pienso en un Dios religioso? ¿No será que quizá tengo un concepto religioso de Dios y creo que si con asistir a una serie de reuniones ya con eso he cumplido? Comprendo, entiendo, y así lo comparto, que precisamente el asistir a esas reuniones tiene que ser para que mi vida crezca más en Él. Y no puedo alimentarme solo del jueves o del domingo, tengo que alimentarme cada día. Como dice el salmista, de madrugada me levantaré y te buscaré. La madrugada de nuestros proyectos, en la madrugada de nuestras ilusiones, en la madrugada de nuestras ilusiones, hemos de buscar a Dios. Porque Dios quiere descanso para mí. Si tuviese que decir en 3 palabras este versículo, diría stop al estrés. Porque esto es lo que dice. Mira, David dice, yo, lo del estrés, ¿eso qué es? Ojalá tú y yo tengamos la misma experiencia. Que no solamente sepamos que Dios nos va a pastorear en delicados pastos, que no solamente Dios me va a dar descanso en medio de las situaciones, que no solamente su presencia estará conmigo en esas aguas de reposo. No es solamente eso, es algo más. Es darle gracias a Dios. No solamente saberlo de una forma teórica,
no es solamente saber que Dios nos hace descansar, es saber que Dios me hace descansar. No es solamente saber que el Señor nos pastorea junto a aguas de reposo, sino que el Señor me pastorea junto a aguas de reposo. ¿Hasta qué punto estoy siendo una oveja dócil en el redil de Dios? ¿Hasta qué punto soy alguien que se deja pastorear por el Señor? ¿Que se deja guiar por aquellos que Dios pone al frente de la congregación? También los que estamos al frente de las congregaciones, los que tenemos cualquier tipo de responsabilidad, hemos de dejarnos pastorear por Dios. Como expresábamos en un cántico cuando niños, Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Ojalá, con esto concluyo, hoy sea el tiempo en el cual examinemos nuestra relación con el Señor. Veamos si realmente este versículo 2 está siendo una realidad en nosotros. Y si no es así, es tiempo de buscar, de seguir buscando a Dios en oración y en meditación. Que el Señor te bendiga, es mi deseo.